Entonces, ya en la memoria descriptiva, pues, no lo pueden hacer, algunos lo hacen más detallado que otros, como le digo, como no hay norma, algunos hacen una memoria descriptiva muy light. Trabajamos en alguna obra en Lima, en una obra de pavimentos, y la memoria descriptiva era una hoja A4, y de la hoja A4 la mitad nomás estaba escrito en Arial número 40, ¿no? Y decía, memoria descriptiva, el objetivo de esta rehabilitación de pavimentos es poner una carpeta nueva de 3 pulgadas, de la cuadra 8 a la cuadra 20. Esa era la memoria descriptiva. Era, pues, había querido ahorrar al máximo el patita. Bueno, así puede suceder. Bien, lo más importante que yo siempre recomiendo cuando hagan su memoria descriptiva es en las conclusiones. Siempre cuando hagamos nuestras conclusiones o nuestro cierre de nuestra memoria descriptiva, cada uno en su parte, hagamos, ¿no?, las condiciones en que hicimos este expediente o este estudio, las condiciones existentes al momento del estudio o de la elaboración del expediente técnico. Sucede que a veces cuando el contratista va a ejecutar la obra y, por ejemplo, en el expediente le han dicho que esa es la cantera, y cuando el contratista va a explotar la cantera, ¿qué pasa? Sale la población, salen los señores y dicen, un momentito, esa cantera es un denuncio de la comunidad, quieren sacar material de esa cantera, la roca, no sé qué sea, 10 soles el metro cúbico, y empiezan los problemas. Van a sacar la cantera de arena del río, y de la comunidad dice, ese río es de nosotros, esa arena es de la comunidad, 5 soles el metro cúbico. Y entonces el contratista dice, oye, un momentito, en el expediente no dice nada. Por eso entonces sería bueno que cuando estemos haciendo nuestro estudio, nuestro expediente, y estemos considerando usar la cantera que está en este cerro, indagar, pues, si esta cantera tiene dueño, no tiene dueño, si pertenece a la comunidad X, Y, Z, para considerarlo o describirlo en nuestro expediente, para que después no vaya a haber, ¿no?, problemas. Eso siempre hay que tener cuidado. Bien, haremos entonces nuestra memoria descriptiva, ¿no? Acá vamos a poner, entonces, esta memoria, vamos a precisarlo, se hace por cada componente de la obra, ¿no? Por ejemplo, si es una obra de edificación, habrá, pues, de arquitectura, de estructuras, de eléctricas, de sanitarias, de electromecánicas, de equipamiento, ¿no? De equipamiento, mobiliario, por cada componente que haya, ¿no? Si es una obra de saneamiento, de repente, de agua, de desagüe, de redes, y de cada una de los componentes se podría, pues, incluir una memoria. Una idea ahí de una memoria de arquitecto. Después tenemos los estudios. Aquí, pues, podríamos, no, ya demorarnos mucho, obviamente, como técnicos que somos, estamos hablando, pues, de una gran cantidad de estudios, ¿no? Obviamente todos estos estudios, a ver, vamos a borrar un poquito por acá nuestra pizarra, ¿no? Estos estudios dependen de los TDRs, ¿no? Hace unos minutos hicimos por aquí, pues, en nuestra pizarra un pequeño ensayo de unos TDRs, ¿no? Y veíamos, pues, que en el TDR para un pavimento urbano había que hacer, ¿no?, topografía, suelos, pero para una presa había que hacer geología, hidrología. Entonces, cuando ya estemos haciendo nuestro expediente técnico de la obra, ¿no?, en la parte de los estudios, obviamente habrá que hacer, pues, todos los estudios que estén incluidos en los términos de referencia, ¿no? Ahí estarán los alcances de los estudios, ¿sí? Ya son, pues,
muy diversos esos estudios, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de los estudios de mecánica de suelos para obras de edificación, ¿no? Tenemos la norma E050, ¿no? La norma para estudios de mecánica de suelos, ¿no? De edificaciones. Todo eso está en el Reglamento Nacional de Edificación, ¿verdad? Ahí está la E050, ¿no? Ahí nos habla, por ejemplo, ¿no? Nos habla, por ejemplo, de la profundidad de las calicatas, ¿no? Dice ahí que cada 800 metros cuadrados se debe hacer mínimo 3 calicatas, ¿no? Cuando son estructuras con, digamos, cimentaciones convencionales, ¿no? Cimientos corridos, zapatas. Nos habla entonces ya el reglamento de esto. Por lo tanto, el que hace los TDRs, si está haciéndose una obra de un hospital de 2.400 metros cuadrados, ¿no? O sea, 4 veces esto, deberían los TDRs pedir mínimo 12 calicatas, ¿verdad? Pedir 12 calicatas, pero eso depende, ¿no? Si vemos aquí, mira cuántas calicatas han pedido, ¿no? Y hay más todavía que han pedido como 50, creo, calicatas, ¿no? Se adjunta pues un plano de ubicación de calicatas, ¿verdad? ¿Por qué ha mandado a hacer tanta calicata? Obviamente pues será un proyecto bastante complejo, ¿no? Bueno, por acá habla algo de Sedapal, ¿no? Es un proyecto de Sedapal, de esta consultora japonesa, los Nippon Koi, ¿no? Que ahora como están con el coronavirus ya no les dan chance, ¿no? Y así, mira pues cuántas calicatas han pedido los TDRs, ¿no? Teóricamente podrían haber sido 12, ¿no? Si hubiera sido, pero eso depende del señor pues que hace la calicata. Dice, no, acá el terreno puede ser muy variable, entonces pide un manchón pues de calicatas, ¿sí? Muy bien, ya dependerá pues del tipo de proyecto, ¿no? Obviamente si es una obra de un túnel, ya no vamos a hacer calicatas, ¿no es cierto? ¿No? Si tenemos pues así nuestro cerro y han considerado pues pasar por acá con el canal como en Olmos, ¿verdad? Entonces tú dices, voy a hacer una calicata en el cerro para ver qué hay acá. ¿Se te ocurriría eso? No, pues verdad, ya eso pues ya queda descartado. Hay otros procedimientos ya técnicos que los pondrá pues el señor que hace los TDR. Por eso este pata conoce o es un equipo de gente, que hace los TDRs, ¿no? Para que considere pues todo lo que sea necesario, ¿no? Si hablamos ya de la topografía, ¿qué les voy a decir? Hoy ahorita tenemos pues un expediente que es una bestia, que lo está grabando aquel hombre, por eso no puedo hablar lisura. Se me van a decir qué cosa pasa con el ingeniero Salim. No. Cuando hablamos de la topografía, estamos hablando pues que usan estación total, o sea, usan lo último en tecnología, ¿estamos o no? Lo último en tecnología digital y todo, y ni con eso la hacen los burros, ¿no? Estamos hablando pues que en topografía lo que van a identificar son niveles, obviamente pues estarán las curvas de nivel ya, ¿no? Van a verificar los PMs, obviamente usarán las coordenadas. ¿Qué coordenadas se usan? Las UTM, ¿no es cierto? ¿No? ¿Sí? Teóricamente pues no deben fallar. Hasta GPS se utilizan. Claro que no te da una aproximación, ¿no? Pero podrías hacer. En la obra donde estamos, el expediente técnico de la obra, ¿no? Dice que este es el nivel 0, así está en el expediente técnico. Y como esa es la cota 0, según el expediente,
ahí están las lagunas de tratamiento de aguas residuales, ¿sí? ¿No? Esa es la cota cero, entonces dice que excaven hasta el menos 250, no sé qué cosa, así está. Licitaron y ganamos la obra. Llegamos a la obra, entran los topógrafos, ¿verdad? Empiezan a jalar la cota desde el BM, ¿no es cierto? ¿Y saben dónde era el cero? El cero es. Ese es el cero, no ese. Falló, señores, en 80 centímetros. Y no les sigo contando. En las edificaciones ha fallado en 9 metros. Dice que aquí es el nivel 9 y el nivel 9 está así por acá. O sea, el que ha hecho la topografía merece que le inyecten el coronavirus. O que lo encierren con 10 chinos ahí. Es una bestia. Y no es la primera vez, ya yo pues obviamente soy más viejo que ustedes, he vivido ya un poco más, hemos estado en obras de canales, donde el canal estaba volando, ¿no? Según el plano, así era el terreno, y aquí se excavaba para la caja del canal, ¿sí? Así excavábamos para... Cuando llegamos, el terreno estaba acá, ¿no? Por lo tanto, o al revés, no, te miento, al revés, el terreno estaba acá, y el canal entonces estaba en el aire. Así estaba, sí, sí, esto fue en Cascata, ¿no? Así estaba el canal en el aire. Solución, canal en el aire, alienígenas ancestrales, no hay otro que te pueda ayudar a hacer que flote el canal, ¿sí? Esto tenemos ahorita, esto es real, ¿eh? Todo lo que, los casos que les cuento, esto es de lo que uno vive, ¿no? Ya alguna vez, en algún momento más adelante, tal vez ustedes también les guste enseñar estas cosas y vas a contar, pues. Solución, pusimos en el cuaderno de obra, ¿sí? Miguelito, yo no soy el residente, dice que soy el asesor en contrataciones estatales, no es que creen que sé. Entonces, ¿no? Me llama el residente y me dice, Miguel, mira, ha sucedido esto, ¿qué hacemos? Yo soy el que redacto los asientos del cuaderno de obra, ¿no? Todo por ahora, pues todo de compu, ¿no? Es de WhatsApp, ¿no? Entonces yo le digo, mira, pon esto en el cuaderno de obra. Se consulta la supervisión y al hacer el replanteo topográfico, según el plano tal, la cota es esta. Según los levantamientos topográficos que usted ha verificado, porque él verificó con nosotros, esta es la verdadera cota. Por lo tanto, solicitamos, ¿no?, solución. ¿Qué se puede hacer aquí? Primera solución, cortar todo esto, ¿no es cierto? ¿No? ¿Sí? Primera solución es cortar todo eso para ponerlo donde dice él y cortar, pues, y hacer ahí la posta, ¿verdad? Pero este corte, ¿qué sería? ¿Gratis? No, sería un adicional. Cuando la entidad nos dijo, pásanos el presupuesto, contratista, le pasamos, es pues grandazo, un terrenazo. No, son hectáreas, no es que es una piscina, no son hectáreas. Le pasamos el presupuesto de movimiento de tierra, corte y eliminación, salía por supuesto unos milloncitos. Y la entidad dijo, no, mucha plata. La otra solución, ¿cuál es la otra solución? Suban toda la obra. ¿No es cierto? Claro, esa es la otra solución. Suban toda la obra. Esto que iba a estar acá, entonces ahora pues va a venir. ¿No? Pero le dijimos, pero si yo subo toda la obra, van a cambiar todos los niveles y de repente algo que estaba aquí ya no va a llegar a la cota de allá. Y nos dijeron, ese es tu problema, contratista, pero eso es lo más barato, ¿no? Sí, pues eso es lo más barato. Y así nos han contestado la supervisión. En relación a su asiento, se le indica que de acuerdo con el proyectista, debe usted subir todos los niveles en más 90, porque le hemos dicho que es 90.
suba toda la obra 90 centímetros. Le contestamos, señor, al subir 90 centímetros, las cajas de desagüe que están aquí ya no van a llegar a la cota de allá, va a llegar con una pendiente así, o sea, va a llegar con tal velocidad, tú ya sabes qué, que va a salir disparado, ¿no? Entonces le dijimos, no es así, porque recuerda, ¿verdad? Un desagüe tiene una pendiente, ¿verdad? No puede ser así, ¿cierto? Tiene una pendiente, todo está normal, pero como hemos subido, para llegar a esta cota vamos a tener que hacer así. Entonces, no funciona, pero la entidad nos ha dicho, avanza. Yo les dije a los dueños, pues, a los gerentes, ingeniero, eso no es así, que avanza, está loco. No, Salina, ya déjalo ahí, ya vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, ya están avanzando pues en la obra, ¿no? Ya, ¿qué vamos a hacer? Ya a veces son temas empresariales, ¿no? Que no quieren pelearse con la entidad, son temas ya ajenos pues a uno. Uno dice lo que cree y hay que... Entonces, en el tema de la topografía, pues a veces fallan en los niveles, fallan en los VMs, ¿no? En las coordenadas, hay que tener pues todo eso ya controlado. Después, ¿no? Hay una serie de estudios, pues, ¿no? Pero hay un estudio que es obligatorio. Un estudio que es obligatorio. En todos los expedientes técnicos de obra. ¿Sí? Porque como vimos en nuestro pequeño ejercicio, algunas obras requieren uno u otro estudio, ¿verdad? ¿No? Por ejemplo, si iba a hacer nuestra pista, ahí yo no hago estudio sísmico. Pero si voy a hacer una presa, ahí sí hay que hacer estudio sísmico, ¿no? En una pista hago un estudio de tráfico, ¿no? Para ver qué carros pasan, qué cantidad, cuánto peso, etcétera, pesados, ligeros, etcétera. Pero en mi presa no voy a hacer pues un estudio de tráfico. Y así entendemos que cada tipo de obra tiene un diferente tipo de estudio, ¿sí? Pero hay un estudio que no interesa si es una pista o una presa. No importa si es una piscina pública de 20 metros o si es pues no un hospital de 200 millones de soles. No interesa si la obra es grande o pequeña, si es carretera, edificación, no le interesa nada. La ley de contrataciones lo dice. En los contratos de obra no distingue la ley de contrataciones. Todos los contratos de obra dice que tienen este estudio de riesgos. Es obligatorio, no vayas a fallar. Yo les invito que cuando tengan un tiempito, este fin de semana, no sé, entren a SSACE, donde están los expedientes técnicos colgados, ¿ah? En ese taller que yo les cuento que hice con estos amigos de esa entidad, que les dije, ustedes entren a ver, ¿no? Estudios de Provías, del PRONIER, ustedes vean del PCI de Agricultura y así, de varias entidades, ¿no? Identificaron, yo les decía, busquen los estudios de riesgos dentro de la tarea, ¿no? Busquen los estudios de riesgos y hagan comentarios si están bien, si están mal, qué opinan. Y casi fue unánime. Los estudios de riesgos eran pero un desastre. Era un riesgo el que hizo el estudio de riesgo. Era en verdad. No creo que lo hizo Advíncula con Zambrano, pero estaban hasta las patas. Lo dice la ley de contrataciones. Sí, no me demoro porque este tema también es bien interesante y sobre todo como son temas nuevos hay que tener pues, cuidado, ¿no? Les repito entonces, en la ley de contrataciones dicen los contratos de obra, ¿no? Cualquier obra deben identificarse y asignarse los riesgos previsibles de ocurrir durante su ejecución, según un análisis realizado en la planificación. Dicho análisis forma parte del expediente técnico y se realiza conforme a la directiva que se emitan para este efecto. Entonces, ¿no? ¿Te acuerdas que más temprano yo les dibujaba, bueno, así, un expediente técnico? Tiene pues, ¿no?
los planos, tiene las especificaciones técnicas, tiene las memorias descriptivas, ¿no? Tiene pues los análisis de precios unitarios, bueno, tiene pues un montón de cosas. Obligatorio que tenga este estudio de riesgos, ¿no? Sí o sí. En el expediente entonces debe estar, en el expediente técnico, ahí debe estar el estudio de riesgo, junto con los planos, especificaciones, habrá pues un separador o otro anilladito, ¿no? Será pues el volumen número 8, no sé qué, estudio de riesgos. ¿Qué más dice ahí? En el reglamento lo repite. Para la contratación de obras, la planificación incluye la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución, así como las acciones y planes de intervención para reducirlos y mitigarlos conforme formato que aprueben los. Acá nos hablan de directivas que se emitan y aquí nos hablan de formato que apruebe el OCE. Y efectivamente, el OCE, respetando la ley de contrataciones, publicó la directiva 012-2017, ¿no? Sobre la gestión de riesgos en la planificación de obras, que dice que se hace para incrementar la eficiencia de las obras, ¿no? Tiene pues varias hojas esta directiva, yo solamente he puesto esa pequeña idea. En esta directiva van a encontrar 3 formatos, ¿no? En esta directiva de riesgos van a encontrar 3 formatos. Uy, ya se pasó. Acá nuestro cosito está medio acelerado, ahí. Cuando veas la directiva, ¿no? Tiene el formato 1. Ese es el formato o anexo 1, el que estamos viendo ahí. Es el formato para identificar, analizar y dar respuesta a los riesgos, ¿sí? Es el formato entonces para identificar el riesgo. Hay que llenar todo eso que está ahí, ¿sí? ¿Cuál es el formato número 2? No, ya no lo he puesto ya por ahí. No, ya lo podemos buscar nosotros. El formato número 2 es para clasificar el riesgo. Para decir si el riesgo es alto, moderado o bajo. Por ejemplo, ahora están avanzando las obras del aeropuerto de Chincheros, ya están haciendo el movimiento de tierra, se están bajando los cerros. ¿Hay riesgo de que encuentren restos arqueológicos? Sí, ¿verdad? En el Cusco, donde tú haces un huequito, algo va a aparecer. Pero si estuviéramos haciendo un aeropuerto, por ejemplo, pues acá, no sé, en nuestra selva, por ahí, ¿hay riesgo de encontrar restos arqueológicos? Es más difícil, ¿verdad? No, es más difícil, ¿no? Dicen pues que los incas ya no llegaron mucho por la selva, entonces un poco más difícil que encontremos restos arqueológicos. Entonces hay que ver pues si hay que clasificar el riesgo, ¿no? Acá vemos, ¿no? Lo clasifican pues, ¿no? Muy bajo, bajo, moderado, alto o muy alto, ¿sí? Esto sale del formato número 2. Y hay un formato número 3 que tampoco hemos puesto acá. El formato número 3 es para asignar el riesgo. Si ese riesgo lo asume el contratista o ese riesgo lo asume la entidad. Si por ejemplo, ahora en Chincheros, cuando estén haciendo las voladuras, ¿verdad? Hacen una voladura y han puesto demasiado explosivo, ¿sí? ¿No? Así estaba el cerro, digamos, y ellos querían volarse así el cerro, ¿sí? Querían volarse así el cerro, pero le pusieron demasiado dinamita y cuando se vuelan el cerro se vuelan hasta por acá, ¿no? ¿Quién asume el riesgo de ese exceso de movimiento de tierras?
el contratista, ¿no? Y así pues, porque el contratista va a decir, mira, me he volado, acá está, y hay que eliminarlo, ¿cierto? Tengo que eliminar todo eso que he volado. Y en lugar de salirle 10.000 cubos de eliminación, le van a salir 15.000 cubos de eliminación, ¿verdad? Y él le va a decir a la entidad, oye, págame mis 15.000 cubos, bueno, ¿no es cierto? ¿Qué le va a decir entonces la entidad? Para eso pues está el ingeniero Mosca. Compadre, yo qué culpa tengo pues que tú te hayas volado medio cerro, ¿no? Cuando era solamente ese pedacito, así que eso no te pago, ¿verdad? Solamente te pagamos hasta acá, ¿sí? Ese riesgo lo asumirá el contratista, ¿no? Por eso son riesgos durante la ejecución de la obra, ¿sí? Esto tienen que analizar. Como este es un tema nuevo, pues, que no conoce, no es muy conocido, el OCE publicó la guía práctica número 6, ¿no? Ahí está, ¿no? Los amigos del OCE dijeron, como este es un tema que no, pues, es algo nuevo también en nuestros expedientes técnicos, publicó esta guía práctica y ustedes la pueden revisar también, donde da un ejemplo de cómo se llenan estos formatos, ¿sí? Esto lo tienen que llenar entonces, ¿no? Con sentido, digamos, técnico. Esto no se llena pues a la chamba, como van a ver así en la internet, ¿no? En esos expedientes que hemos revisado nosotros, algunos de Cronía, en verdad que los han llenado así, de tinta y de doping web, le pusieron nomás así. Pero da miedo y andan sueltos, con sí todavía, ¿no? Pero no es tanto el problema del que lo hace, porque yo puedo ser un burro haciendo expedientes técnicos y puedo ser una mula haciendo este formato, pero eso yo se lo entrego a la entidad, y en la entidad hay un revisor, ¿verdad? Ese ingeniero entonces es el que debería decirle, ven acá mi querido Donkey, esto está mal, correcto, ¿verdad? Pero si él también está perdidazo, bueno, ya la piara se va formando, ¿no? Muy bien, este tema de los riesgos entonces es bien interesante, ¿sí? Ya en la directiva, cuando ustedes vean pues la directiva, van a ver que ahí el OCE da una relación, ¿no? Solamente enunciativa, no es definitiva, da una relación enunciativa de algunos riesgos. Más o menos creo que nos da como 11 o 12 riesgos como ejemplos, ¿no? Por ejemplo, riesgo de encontrar restos arqueológicos, ¿no? Riesgos de, creo que riesgos de permisos, ¿no? No tener los permisos, las licencias, ¿no? Creo que también hay riesgos de interferencias, ¿no? Estoy excavando y me encuentro pues ahí con una tubería, me encuentro con un cable de fibra óptica, me encuentro pues con algo que no debería estar ahí, ¿sí? Eso habrá pues que generar, ¿no? Todos unos procedimientos. El OCE entonces da una relación de riesgos, ¿no? Y los impactos pues que van a tener en el contrato, ¿sí? Es un tema también interesante, ¿no? Ya ustedes pueden buscar un poco en la internet, ¿no? La parte más delicada de estas planillas de riesgos es el análisis cualitativo. En este momento, la ley de contrataciones, la directiva del OCE, solamente está pidiendo el análisis cualitativo. ¿Sí? Ahí lo dice, análisis cualitativo. La ley de contrataciones solamente está preguntando hoy día, a través de estos formatos, de este estudio de riesgos, es, dime qué tipo de riesgo es y cómo puedo superarlo. ¿Qué acciones puedo dar para responder a ese riesgo? ¿Sí? ¿Qué acciones puedo dar para responder esto? En esa guía práctica van a ver el ejemplo, ¿no? De cómo ha puesto el OCE todo.
¿Sí? ¿Cómo puedo, no? ¿Qué riesgos van a haber y cómo puedo defenderme de ese riesgo? O el riesgo lo acepto, o lo mitigo, o lo evito, o lo transfiero. ¿Sí? Por ejemplo, estoy haciendo mi obra, ¿sí? En Chincheros, ¿ya? Están haciendo ya los cortes para la plataforma del aeropuerto, ¿sí? Suponte que se han cortado un cerro al medio, se han cortado el cerro y por aquí va a entrar el avión. Han avanzado ya así bien, pero ustedes saben que llueve, ¿no? Está lloviendo y están viniendo los huaicos y todo. He cortado todo bien bonito, simpaticón, llueve, viene un huaicazo y me lo tapa todito esto. ¿Sí? Entonces, riesgo durante la ejecución de la obra. Ese es un riesgo de un derrumbe, ¿verdad? Riesgos de derrumbe. Causal. Eso es lo que tienen que ir poniendo. Entonces podría poner acá, por ejemplo, no carretera, obra del puerto de Chinchero, no sé qué. Descripción del riesgo. Derrumbes, ¿verdad? Causales. Precipitaciones pluviales, ¿no es cierto? ¿Sí? Probabilidad de ocurrencia. ¿Qué probabilidad de ocurrencia hay que haya derrumbes por lluvias en esa zona del Cusco? Muy bajo, moderado, muy alto. ¿Cómo llenan esto? O sea, ¿qué asignan aquí? ¿Qué impacto genera este derrumbe en la obra? ¿Genera un impacto moderado, muy bajo, muy alto? Esto es lo que tienen que analizar, ¿no? ¿Y cómo se analiza eso? Tienen que usar la guía PMBOK, ¿sí? Para el análisis cualitativo tienen que considerar la guía PMBOK. Uy, y hay que acabar el curso para ir al PMBOK. En la guía PMBOK, que es sobre proyectos, no sobre obras, pero hay un capítulo, no hay libro rojo, libro azul y libro no sé qué, no, hay un capítulo sobre riesgos de proyectos, ¿sí? Pero eso hay que trasladarlo a los riesgos de obras. Y hay unos métodos para analizar ese análisis cualitativo. Esto no se llena la chamba, dice, oye, y acá en Chincheros, estos derrumbes cuando llueve, ¿qué probabilidad de ocurrencia hay? No, eso es muy alto, porque cada vez que llueve acá se derrumba todo. Ah, ya, pues vamos a ponerle acá, muy alto. ¿Y qué impacto tendrá en la obra? También es muy alto, porque mover todo eso a su madre costará un montón de plata. Allá ponle también muy alto. Y así nomás, no, y eso que estaba sano, le ponen así cualquier cosa. Así no es. Cuando ya vemos la guía PMBOK, ¿sí? Esa guía. Por eso este tema es también muy grande, ¿no? Pero bueno, nuestro tiempo no nos da para conversarlo más. Hay varios métodos. Hay métodos para llenar eso de ahí. El primer método es el método, ¿no?, de las estadísticas de la entidad, que es algo que no pasa en ninguna parte del Perú. ¿Cuántas obras habrá hecho el gobierno regional de la Libertad en los últimos 20 años? Nomás ponle. ¿Cuántas obras habrá hecho? Ponle 10 al año. Por 20 años son 200 obras. Habrán llevado estadísticas en estas 200 obras. Oye, en estas obras ha habido adicionales, sí. ¿Por qué causal? ¿Hay estadística? ¿Han habido ampliaciones de plazo? Sí. ¿Por qué causales? ¿Hay estadística? Tendrían que sentarse frente a hacer eso. Nadie lleva estadísticas, ¿no? Porque aquí sería el tiro este. La entidad tiene una estadística. En los últimos 20 años hemos hecho 200 obras. De las 200 obras, 50 obras han sido con movimiento de tierra.
tierras. Y en las 50 obras, en 10 obras han habido derrumbes. 10 de 50, el 20%. El 20% ahí queda en alto, ¿verdad? O por ahí está, ¿cierto? Es decir, lo saco de una información, no lo invento. Así debería ser, pero como no llevamos estadísticas, la guía PPBook nos da el siguiente método, el método de la tormenta de ideas, que son básicamente como encuestas. Yo podría hacer eso en este momento con ustedes, por ejemplo, y decirles, a ver, ustedes ahorita están trabajando en obras de edificación, acá creo que somos 20, no sé, de repente 10 dicen sí, ¿verdad? No, es así, en vivo y en directo. Muy bien, ustedes 10 que están en obras de edificación de veredas, ¿ha habido adicionales? 4 me dicen que sí, ¿verdad? 4 de 10, 40%, esa es la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Así, en vivo, ¿sí? Esa es la tormenta de ideas, ¿no? O tipo encuesta. Pero ¿qué pasa si ustedes no están trabajando en esto, o está jato, ¿no? O están pensando, pues, Gareca habrá llamado a abuelita y no está pensando en esto? Entonces ya me queda solo el último método, el método del juicio de los expertos. Como en entidad no tienen alcance, no conocen, etcétera, entonces ya solamente queda el juicio de expertos. Miguelito Salinas, yo solito me mando. Y yo digo, en mis 40 años de ingeniero he trabajado en 20 obras de movimiento de tierras, y en esas 20 obras, en 5 obras hubieron derrumbes, ¿verdad? En base a mi experiencia nomás, yo soy experto en esta cosa, y te pongo ahí, ¿sí? No importa cuál sea el método, pero tiene que haber un método. Si yo llego de control interno o de Contraloría y le digo, ¿usted hizo el expediente técnico? Sí, yo lo hice. ¿Usted hizo el estudio de riesgo? Sí, yo lo hice. ¿Cómo le puso ahí que para los riesgos de movimiento de tierra le puso ahí 0,30? Ah, no, me dijo mi hermano. Le pregunté a mi perro, ¿le puso la pata? A ese le puso. No, así. ¿Qué te va a decir el auditor? Acompáñame, vamos un rato aquí en coro. ¿No? Así es. Así se llama, ¿no? Donde te guardan. Acá. Ah, no, pensé que estaba en el Cusco. Mira, qué rápido me trasladé. Estamos en Trujillo. Muy bien. Entonces, así es un tema entonces que hay que tener mucho cuidado cuando ustedes revisen los hechos. Échate un día nomás, un par de expedientes, mírate del Bronier, que hace bastantes obritas, y mira los estudios de riesgos. Han puesto cualquier cosa. Y el problema no es el que lo hizo, el problema es que lo ha revisado y que lo ha recibido. Pero seguimos, si no, no vamos a alcanzar al tono. Muy bien. Los estudios de riesgos entonces son obligatorios, hay que tratar pues de implementar, como dice la guía del oso, ¿no? Todo lo que hemos hecho en los estudios lo vamos a llevar a los planos, ¿cierto? ¿No? Por ejemplo, han hecho el estudio topográfico o los levantamientos topográficos, los trabajos de campo, y obviamente pues harán los planos, ¿no? Topográficos, ya es redundante, ¿no? Habrán hecho pues, por ejemplo, ¿no? El estudio de, no sé, a ver, estamos hablando de los planos, ¿no? Los cálculos de estructuras, ¿no? Habrán hecho pues los cálculos de estructuras, entonces habrán elaborado pues los planos de estructuras, y así ya entendemos pues que irán haciendo. Los planos son representaciones gráficas,
es cierto? De cosas de 3D en 2D, ¿no? El BIM busca el 3D, ¿verdad? El BIM tiene el 3D, las representaciones tridimensionales, el 4D, los costos, ¿no? El 5D, hasta 6D hay, ¿no? ¿Sí? ¿No? Todavía pues no me las sé, ¿no? Pero hay hasta 6D, ¿sí? Acá estamos en 2D nomás, ¿no? En el BIM pasamos 3D, representaciones tridimensionales, 4D costos, 5D tiempos, 6D, ya ahorita se me... pero por eso tiene toda su tema ahí, lo de BIM. Muy bien, ya entendemos que los planos deben tener toda la información y en suma alzada dice que tienen los planos mandan, ¿no? El tema de los planos, pues, ya ustedes lo conocen, expedientes técnicos con respecto a los planos es la incompatibilidad, ¿no? Los planos, entonces, incompatibilidad. Cuando hagamos nuestro expediente técnico hay que tratar entonces de que no incurramos en la incompatibilidad. Incompatibilidad entre planos de la misma especialidad. ¿No? En un plano de arquitectura dice que la ventana es corrediza, en otro plano de arquitectura dice que la ventana es batiente. En un plano de arquitectura dice que la puerta, como nos pasó en el hospital de Huancayo, en un plano decía que la puerta no tenía mirilla, ¿verdad? ¿Has visto nuestra puerta, no? Tiene ahí esa mirilla de vidrio, ¿no es cierto? En el hospital Alcides Carrión II de Huancayo, que hicieron unos españoles, en unos planos las puertas no tenían mirilla, era así la puerta. Y en otro plano sí tenía la mirilla, así esa ventanita de vidrio. Entonces el contratista dijo, ¿y qué plano manda? Pues con mirilla o sin mirilla. Obviamente eso pues demora hasta que definen, etcétera, ¿no? Y la incompatibilidad entre planos de diferente especialidad, eso todavía es más fácil que suceda, ¿no? En un plano pues aparecen las viguetas en un sentido y en el otro plano aparecen las viguetas en el otro sentido, ¿sí? Total, entonces ¿para dónde va el texto? Y así hay cantidad de cosas que puedan suceder, ¿no? Ya no me demoro, pues, rápidamente les digo, una obra que trabajamos en Huancayo, una obra pública, era una obra de edificación. El proyectista había considerado una pequeña habitación al final de la obra, al rincón de toda la obra, y ahí, en el plano de instalaciones sanitarias, estaba la cisterna. ¿Sí? Plano de instalaciones sanitarias 4, vamos a decir, aparecía la cisterna. Pero el ingeniero electricista, cuando vio ese huequito, entonces dijo, mira, ahí al fondo, en el plano de instalaciones eléctricas 7, ahí puso el pozo de tierra. Necesitaba, tal cual, ¿no? Entonces el residente puso en el cuaderno de obra, supervisor Salina, ¿qué plano manda? Yo le dije, ese es su problema, señor, usted me hace las dos cosas en el mismo sitio. Ahí murió electrocutado cuando hicimos la prueba. Estaba lleno de agua y ahí estaba el pozo. Eso pues, ¿no? Obviamente es una incompatibilidad, ¿no? Ya se consultó al proyectista y se reubicó pues ahí las cosas. Bueno, ese es un problema. Otro problema muy frecuente con los planos, ¿no? Es la incongruencia. Bueno, no sé, mejor que ponemos la falta de información. ¿No? La falta de información. En una pobrita también
también teníamos así los planitos, ¿no? Era una viga, una columna, no sé qué. Así es bien dibujado la viga, la columna, pero se habían olvidado de ponerle las cotas. No tenía cotas. No, habían dibujado así, con su fierrito, y no tenía cotas. Pero sí tenía la escala. Aquí abajito decía escala 1:50. El residente puso en el cuaderno de obra, supervisor, ¿cuáles son las medidas de la viga B3? El supervisor le dijo, utilice la escala, cómprate un escalímetro y solucionado. Procede. Tú eres el residente y te contesta eso, ¿no? Usa un escalímetro, ¿para qué me haces perder el tiempo con esta consulta? Procede, usted lo lee y el pata me dice que con el escalímetro lo vaya. Procede. No procede. ¿Por qué no procede? Ese es el expediente técnico. ¿Quién es el que define todas las medidas del expediente técnico? ¿El residente? ¿Quién es el que hace el expediente técnico? El proyectista. ¿Quién es el único que puede ponerle medidas a esa viga? El proyectista, no es el residente. ¿Sí? Por lo tanto, esa respuesta no era la correcta. Pero si uno es un residente inexperto, va a decir, pues tiene razón acá mi amigo supervisor, así que agarro mi escalímetro, como es 1:50, bueno, dice 40 por 30, ¿no? Y el hago de 40 por 30. Llega el proyectista y dice, no era 40 por 30, compadre, eso era 50 por 80. Pero se puede utilizar el drop de prelación también para eso más alto. Claro, plano manda, pues, ¿no? Claro, pero hay especificaciones. En las especificaciones no estarán las medidas, pero a veces me han dicho en los cursos, pero puedo usar la planilla de metrados. O la memoria de cálculo. Porque la memoria de cálculo, la planilla de metrados, ahí estará con qué metrado han hecho el concreto de columna, ¿verdad? O de la viga, ¿no? Y de repente ahí está en la planilla de metrados que han metrado con 40 por 30, ¿no? Entonces, esa es mi medida. Pero viene pues el tema. En la ley de contrataciones dice que en suma alzada hay una prelación, planos, especificaciones, memorias y presupuestos, donde dice que la planilla de metrados define. No está. Entonces estarías haciendo algo que no está normado. ¿Sí? ¿El orden de prelación de precios unitarios también es aplicable? No, precios unitarios no hay orden de prelación, solo en suma alzada. Bueno, así pues les digo este pequeño ejemplo. Claro, algunos podrían decir sí, basta con el escalímetro, otros pueden decir no, yo creo que eso es competencia del proyectista, porque yo soy el residente, yo no soy alguien que pone medidas a los planos, ¿no? Eso le corresponde a otro señor. Pero repito, pueden pues discutirle, ¿no? Algo que también me ha hecho recordar, vamos a llamarle así también, ¿no? Información contradictoria. No vamos a usar ese término, digamos, ¿no? También nos sucedió en otra obrita, ¿no? Se veía pues ahí una columna, una viga, una cosa así. Ahí está, ¿no? Vamos a decir que la columna C2, y aquí decía 6 fierros de medio. Entonces el residente puso, ¿qué manda? ¿La figurita o el numerito? Ya ni siquiera el plano, ¿no? Sino así nos puso, ¿qué manda? ¿La figurita o el numerito? El supervisor le dijo, ni para ti ni para mí. Acá hay 4 y acá dice, ponle 5 fierros, pues ponle uno acá, aquí al medio. ¿Procede? No, ¿verdad? ¿No? ¿Quién resuelve esta consulta? El proyectista. Aunque también en otros sitios me han dicho, pero yo soy pues el supervisor, soy ingeniero civil, yo me saqué 20 en cálculo estructural, me sé el SAC 2000, el SAC 3000 y el SAC 8000, así que yo hago el cálculo y me sale 6 fierros.
Así que yo, el supervisor experto en estructura, le contesto el cuaderno de obra en relación a su asiento, ponga usted 6 fierros. ¿No es cierto? ¿Puede ser o no? El supervisor se volvió pues proyectista. Nunca confundas funciones, ¿verdad? ¿No? En la charla cuando yo hablo sobre supervisiones de obras siempre digo, supervisor debe saber hasta dónde es su cancha, ¿no? Porque hay un momento donde ya es la cancha del residente o es la cancha del proyectista, ¿no? Entonces, pero me han dicho, no, yo para eso soy ingeniero, para eso me sé todas las cosas. Ya cada uno tendrá sus decisiones. Bueno, y así pues en los planos a veces encontramos estas dificultades, ¿no? Ya... Sí. Si el supervisor le contesta que él puede que lo haga no conocer y el presidente podría no hacerle caso. Yo si fuera residente, yo no le haría caso a mi supervisor. Yo en el siguiente asiento le diría, no, se le recuerda al supervisor que esto es un tema de expediente técnico, ¿no? El supervisor es quien controla la buena ejecución. No, profesor, es una consulta y el supervisor no quiere transferir a la consulta de entidad o al proyectista. Si a mí me ha dicho son 6 fierros, yo residente no me complico. El residente nunca puede dirigirse a la entidad, porque el residente no tiene vínculo con la entidad. Yo le informaría a mi empresa, ¿verdad? A mi contratista, a mi representante legal, y le diría, ingeniero, ¿no? Mire, yo le pregunté esto y esto me ha contestado el supervisor y no quiere ir a la entidad. Dice que él ya contestó y ahí es suficiente. Pero creo que no es así. Entonces, no, señor representante legal del contratista, mandémosle una carta a la entidad diciéndole, ¿no? Lo mismo, ¿no? Hemos hecho esta consulta, acá está la copia de mi asiento, esto dijo el supervisor, acá está la copia. Señor entidad, por favor usted confirme si lo que dice su supervisor es conforme para proceder, ¿no? Ya si la entidad dice, sí, mi supervisor es así, yo lo único que le diría, muy bien, son 6 fierros, ¿dónde pongo los otros 2? ¿Los pongo aquí? ¿O los pongo aquí? ¿O pongo uno aquí? ¿O pongo 2 aquí? ¿Dónde pongo los 2 fierros? ¿Verdad? Eso tendré que decir. Y viene mi otra pregunta. ¿Esos 2 fierros es un adicional? Claro, sería un adicional porque no está en mi plano. Es decir, el supervisor habría generado un adicional y el supervisor, según la ley de contrataciones, no tiene potestad para modificar el contrato y un adicional es una modificación del contrato. Por lo tanto, empieza ya a enredarse, ¿no? El tema técnico, ¿verdad? Porque era un tema técnico, ¿no? ¿Son 4 o 6? Y dijeron que eran 6. Y ese tema técnico se convierte en un tema contractual. Esos 2 fierros más me tienes que pagar, apruébame un adicional. Pero el adicional entonces se ha generado por el supervisor y eso va contra la norma. Entonces se hace ya un enredo ahí. Te escucho. ¿Y si está en el plano y no está en los letrados? Ah, si está en el plano, como tú sabes, plano manda. Tiene que poner ahí lo que está en el plano y no cobra, ¿no? Sí, eso sucede. Claro, eso pasa mucho, ¿no? Que en los planos aparecen cosas que no están en el presupuesto, eso es muy frecuente. Y obviamente ahí el proyectista está perjudicando al contratista, ¿no? Sí, eso es un riesgo, sí. Pero bueno, dejamos entonces el tema de los planos, como ven, pues, no, es siempre muy sensible. Lo que sucede es que pues hay tanto plano que es fácil que falles, ¿no? Por eso los que han escuchado del BIM dicen que cuando yo puedo tener 500 planos, pero ya, ¿no?, digitados en BIM, o sea, en 3D, 500 planos, ¿ah? Y me dicen, en el plano A3 hay que agregarle un pinto, ¿sí?
hay que agregarle un pinto, porque acá vamos a poner un ducto para esconder una tubería. Cuando yo en el plano de arquitectura le agrego el pinto, en todos los otros 499 planos automáticamente se va a actualizar, ¿sí? Y hasta el metrado me lo va a actualizar. Eso es, dicen las bondades que tiene esta cosa del día, ¿no? Pero ahorita pues no es así, ¿verdad? A veces en el plano de arquitectura le agregan el pinto, pero no está en los de estructuras, no aparece en los otros planos, ¿no? Y ya empiezan pues ahí los ríos y los laberintos. Bueno, pero ya vamos a terminar porque hoy día va a haber una gran clausura bailable. Hay los análisis de costos, no me demoro, ustedes saben que hay pues nuestro programa por ahí muy conocido. ¿Cómo se llama ese programa de costos? El S. Yo no puedo hacer propaganda pues a ningún S, ¿no? Pero hay el programa, ¿verdad? Hay varios programas, pero hay un programa conocido, ¿no? Muy bien, ya entonces sabemos que los análisis de precios unitarios, pues hay programas que nos ayudan a hacer pues estos cálculos, solo que hay que tener siempre presente pues que tienen que ser análisis vigentes, ¿no? Que estén vigentes todos los precios, ¿no? Ya como vemos aquí en nuestro pequeño ejercicio hay un ratito, ¿ya? Hay un rendimiento, ¿no? 14 metros cuadrados por día, pues hay manos de obra, hay una cuadrilla, ¿no? Un aporte unitario, hay materiales, aportes unitarios, a veces hay equipos, herramientas, ¿no? Sí, dime. Con respecto a lo que es la tabla de desperdicios, ¿van a lo que es la planilla de mercados o van en el análisis unitario? No, los desperdicios van aquí, en cada recurso. Los metrados nunca te hay desperdicios, ¿no? Desperdicios solamente van acá, ¿no? Claro, por ejemplo, en clavos el desperdicio puede ser 10%, ¿no? ¿Sí? Yo trabajé hace mucho tiempo en una obra, el residente era, pero hacía de punta duro, era el ingeniero residente que mandaba a recoger los clavos. Ponía dos obreros con su lata y recogiendo clavos, ¿no? Y después enderezando, porque ustedes saben que el clavo es teóricamente un solo uso, ¿no? La madera, ¿cuántos usos son? Según los libros. Capeco dice 7 usos más o menos. En la práctica puede ser 5, 7, 10. ¿Sí? Teóricamente el clavo es un uso, pero en esta obra que yo estuve, el residente que era más bravo hacía recoger clavos, porque el clavo se desperdicia como cancha, y lo volvía a usar. Sí, era, pero bueno, ya pues así trabajaba el ingeniero. Bueno, ahí tenemos los análisis de precios clásicos. Ustedes saben que hay análisis que tienen subanálisis, ¿no? Ya que son un poco más especiales y así pues pueden haber análisis de precios unitarios. Cuando hagamos nuestro expediente técnico, entonces pues no, tenemos que usar el costo de hora hombre que está vigente. ¿Qué podemos decir sobre el costo de la hora hombre? Acá está, este es el que está vigente, del 1 de junio del 19 al 31 de mayo del 20, ¿no? Sobre la mano de obra, ¿no?, de construcción civil, ya todos sabemos que hay un pliego de reclamos anual, ¿no?, que cambia todos los 1 de junio, ¿no? Acá hay un jornal básico y el 1 de junio siempre cambia el jornal básico, ¿no?, por una negociación anual que hay entre Capeco, la Cámara Peruana de Construcción y la Federación de Construcción Civil, ¿no? Y todos los años cambia el jornal. Por eso que acá vemos que esta tabla de Capeco va a estar vigente hasta el 31 de mayo de este año, ¿no? Así publica Capeco pues en su revista los costos, ¿no? La remuneración o jornal básico, ¿no? Las leyes sociales, o sea, son gratificaciones, asignación escolar, vacaciones, dominicales, la bonificación unificada de construcción, ¿no? Este tema también es bien amplio, ¿no? Yo hago una charla sobre régimen laboral de destrucción civil que también dura pues de varias horas, ¿no? Porque es un tema también que
que tiene un montón de cositas. Por ejemplo, eso que le llaman la bonificación unificada de construcción BUC, ¿no? Incluye dentro 4 bonificaciones. La bonificación por desgaste de herramienta y ropa, que es el 10% de la remuneración básica.